Dios les bendiga nuevamente. Es un privilegio como iglesia el poder estudiar siempre la palabra de Dios como nuestra prioridad, verso a verso. Y ahora pues siempre que el pastor no está, tengo la oportunidad de predicar uno libre. Y esta vez vamos a ir a Mateo capítulo 10, siguiendo casi con la secuencia del discipulado que Jesús hace y de cómo trata con sus apóstoles de enseñarles que en el camino del Señor hay situaciones maravillosas, la salvación, vivir bajo su cobertura, pero que también tiene que marcar un antes y un después en nuestras vidas. Y es que bajo el tema Jesús divide la historia del hombre, vamos a encontrar que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, ¿qué predicaba? ¿Alguien me puede decir qué predicaba Jesús? Jesús predicaba: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó acerca del reino de los cielos y dijo: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, y hay varias parábolas que nos enseñan que el reino de los cielos era semejante, decía, un padre de familia que cuida, y él nos dio muchas semejanzas, porque él, por medio de parábolas, nos enseñó cómo Dios actúa, cómo Dios se fue por la oveja, teniendo 100 ovejas, se fue por una que le faltaba, a buscarla. Cómo Dios vino a este mundo a buscar lo que se había perdido. Entonces, como el reino de los cielos fue instalado, vino a esta tierra y viene para pisotear las tinieblas, ahí hay un conflicto. Es de lo que vamos a hablar. Por eso el reino de los cielos genera una división y también divide la historia del hombre. Así que vamos a estudiar Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 34 al 42. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y son unas declaraciones que nos van a parecer un poco, pero es palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dice de la siguiente manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. No he venido para poner en disensión al hombre, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra, Señor, pretende, Señor, inquietar nuestro corazón. Entender, Señor, que tú quieres mucha amor y fidelidad de parte de nosotros. Bendice, Señor, este momento, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.
Básicamente, nuestro Señor es, digamos, el personaje más grande de la historia de nuestro planeta. Nuestro Señor Jesucristo, vamos a decir que cronológicamente partió la historia en dos. Estamos ahorita en el 2025 después de Cristo. Entonces, básicamente Jesús divide la historia del hombre cronológicamente. Jesús divide la historia del hombre espiritualmente también. Ese es otro punto que vamos a ver. Jesús también divide la historia del hombre en sus relaciones. Ya no siguen siendo las mismas amistades, ya no nos seguimos relacionando ni con nuestra familia de la misma manera que lo hacíamos antes. También ni con nuestras amistades, nuestras familias, en nuestros trabajos. Y Jesús también va a dividir o va a generar en nosotros pasar de una amargura a un gozo. También tiene que generar esa división. Así que esas cuatro partes vamos a estudiar ahora. Que Jesús, cómo logra hacer esa división de un antes y un después en todas las cosas cuando pone su sello, que es el Espíritu Santo. Y eso básicamente es para la iglesia en este momento. Si bien es cierto, a veces el mundo no entiende esto, y por eso es que tenemos conflicto con el mundo, porque ellos, el reino de los cielos, el reino de la luz, se les está poniendo enfrente de unos ojos, de sus ojos, que no quieren ver. ¿Cómo te pasa a ti cuando te acabas de levantar, estás en tinieblas y te ponen un lamparazo en la cara? Creo que aturras la cara y dices, no, y algo similar pasa cuando al mundo le está diciendo, o a las personas que no quieren nada del Señor le está diciendo, que por causa del pecado va a ir al infierno. Eso, o por causa de no recibir a Jesucristo va al infierno. Entonces es como una lámpara que básicamente molesta al que no quiere recibir la luz. Así que ahora vamos a plantear lo que dice Mateo. Mateo capítulo 10, en sus primeros versos, del 1 al 15, nos nombra a los 12 apóstoles y de cómo nuestro Señor Jesucristo los envía. Y ahí nos nombra, del 1 al 15, nos nombra el nombre de cada uno de ellos. Por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer, porque vamos desde el 24, solo estoy dándoles el contexto. Y el 16 al 23 dice una palabra muy impactante. De hecho, más bien del 16 al 23, él hace el que envía y les dice que sean prudentes. Del 24, vamos a ver el verso 24. El 16, perdón, el verso 16, porque del 16 al 23, él hace, el evangelio del reino será proclamado antes del regreso de Cristo, dice mi Biblia. Y entonces, lo que decía Jesús en el verso 10-16, dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No como la serpiente del jardín del Edén, sino como las serpientes normales. Una serpiente no ataca si nosotros no la pisamos. No, si es posible, se esconde. Las serpientes a veces nos atacan porque nosotros nos metemos en su territorio. De lo contrario, ellas pasan desapercibidas. Recuerdo que mi padre tenía una mochila vacía en una bodeguita que tenía por ahí. Él sabía que estaba vacía la mochila. Y un día llega y la agarra y pesaba la mochila. ¿Sí? Y cuando dice a revisarla, tenía una serpiente ahí, una mazacuata de la que llamamos nosotros, y pues la tiró por allá y salió la serpiente. Pero ella simplemente se comía los pollos y no sabíamos por qué, pero no hacía ruido, estaba ahí tranquilo. Desaparecían ciertas cosas de animalitos, ¿verdad?, de granja, y así la serpiente tranquila. Y dice, y nos pide que seamos sagaces. En su momento, pues nosotros tenemos que ser sagaces, pero no para no para timar a alguien o para engañarlo, sino para saber en qué momento vamos a hablarle del evangelio.
saber en qué momento vamos a poderle decir, hermano, amigo, voy a orar por ti. Porque podemos orar por muchas personas. Y me encanta cómo hace hermana Loli. Primero vamos a recibir a Cristo, ¿verdad? Y de ahí oramos. Porque podemos orar por alguien para que se sane. Pero si no ha recibido a Cristo, la enfermedad puede regresar. Siempre nos vamos a enfermar después. Lo más importante es que tengamos a Cristo en nuestro corazón primeramente. Entonces, y vamos de esa manera, saber en qué momento, y mansos como palomas, como dice acá, el 16, que era, ¿por qué? Porque dice que los va a enviar sencillos como paloma, no dice mansos, pero nosotros vemos una paloma con su sencillez. Hay muchas en el parque, entonces si van, muchísimas, de todos colores, y con su sencillez, a pesar de que son tan sencillas y tan comunes, siempre nos da gusto ver una paloma. Siempre decimos, qué bonita, porque con la sencillez y naturalidad de ellas, sin querer apantallarnos nada, simplemente con sencillez y su suavidad, ellas siempre se ganan un lugar de nuestra vista y aún en nuestro corazón. Así que tenemos que ser sencillos, ser naturales, no tratar de querer aparentar nada. Dios a cada uno de nosotros nos dio un talento, nos ha dado dones. Usémoslos, dejémonos que Dios nos use de manera sencilla y natural. Pues Jesús estaba enviando a sus discípulos, les dijo, en medio de lobos. Y los estaba enviando, fíjense, y van a leer, si leen el capítulo 10, no los estaba enviando a Sodoma y Gomorra o a otro, los estaba enviando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Él les dice todavía, por camino de gentiles no vayáis. Y si alguien no los recibe, pues a mí es que no me han recibido. Ustedes no se preocupen. Y le sigue diciendo el 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis, porque por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. Les estaba explicando de que aunque ellos iban a presentar el evangelio, las buenas nuevas de salvación, iban a tener oposición. Y de ahí nos sigue hablando después del 24 al 34, nos da los costos y compensaciones del discipulado. Y enseñaba en el 30 que Dios tiene cuidado y control aún hasta de los pajarillos. Y vamos a ver el 30 ya llegando. El del 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Cosas serias, ¿verdad? Que no temáis que los maten. Cosas que a nosotros en nuestros tiempos, pues, sí tememos, ¿verdad? No teman que los maten por causa de mí. Pero es en verdad, es esa convicción que tienen esos hombres, esos misioneros en esos países difíciles, que nosotros aquí lo vemos como, no, ¿quién te va a matar por predicar? Pero hay lugares donde sí, y esas personas, Dios les da un poder del Espíritu Santo sobrenatural que los mueve, así como a Esteban, y que ellos pueden ver la gloria de Dios en esa situación difícil. Porque el quebranto de nuestro corazón, y a mí esa alabanza que dice, quebrántame, renuévame, Señor, en verdad es fuerte, porque nuestros cambios, casi siempre el Espíritu Santo va a obrar en el quebranto, en hacernos sentir que somos incapaces de lograr las cosas por nosotros mismos y de saber que necesitamos más de Dios. Entonces, por eso les dice, no teman. Y Él les dice, no se venden dos pajarillos, por un cuarto, con todos ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Es que no puede caer ni un pajarito. Nosotros, yo tengo pulso, pueden decir. No es así. Si Dios no permite, no permite. Les voy a contar una pequeña anécdota para que no se duerman, ¿eh? Fíjense que nosotros cuando éramos chiquillos, jóvenes, salíamos a tirar. No teníamos nada que hacer, agarrábamos las hondillas para ir a matar pajaritos. Fíjense, matábamos pajaritos. Y había un árbol algo grande de una ceiba, hace como una semana volví a ir ahí, muy cambiado todo, hasta colonias hay ahí. Entonces, y en esa ceiba se paraban muchos pericos, y nosotros le tirábamos a los mentados pericos.
pedradas. Y fíjense que el perico miraba la piedra y le hacía así, pum, le tirábamos la otra pedrada, se hacía para el otro lado. Y no volaban, simplemente se movían en la rama de un lado a otro y no les pegaban. Entonces ahí podemos ver cómo Dios, si Dios no quiere, no le pegamos al perico ni la pedrada, y no se volaban. Ellos solo se movían, así los esquivaban y se movían para un lado. Y es Dios. Y hay algunas ocasiones, y perico que se duerme, sí, le pegamos, ¿verdad? Pero era importante de ver cómo Dios tiene el cuidado aún de esos animalitos y de cómo les pone la habilidad. Entonces, ahora Él les dice, ustedes confíen, no nieguen su fe, dice ahí en el verso 33. Miren el 33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esa es, miren que suena amenaza, ¿verdad? Suena, bueno, amarrémonos bien el cincho y amarrémonos bien la faldita, decía uno. Pongámonos que tenemos que tener una convicción de lo que somos. Somos hijos de Dios, servidores del reino de los cielos. Y por eso, en ese contexto de que les dice, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, no tengan temor de quien puede matar el cuerpo, y no me vayan a negar, porque si ustedes me niegan, los negaré delante de mi Padre. En ese contexto les dice estas palabras, porque no he venido, el 24, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Parece raro, porque nuestro Señor Jesucristo, Isaías 9:6 nos dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Está ahí? Y dice, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y el otro, príncipe de paz. Y el Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, dijo, la paz os dejo y la paz os doy, y no se la doy como el mundo os la da. En verdad, nuestro Señor Jesucristo es amor y es paz, pero también es un Dios justo, es un Dios que castiga y disciplina a sus hijos. Pero en este caso, Él no está diciendo que Él ha venido a declarar la guerra oficialmente a todas las personas. A lo que se refiere en esta frase es que Dios es luz. Él vino a implementar su reino aquí en la tierra. Y todo aquel que crea no necesitar de Dios, que siente que no necesita de Dios y que el reino de Dios incluso le estorba para seguir con su vida como Él se le da la gana, no va a estar de acuerdo con lo que Jesús dice, no va a estar de acuerdo con el reino de los cielos, y por lo tanto hay una división ahí. La gente, como dice Juan 3:18 y 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y ahí es donde comienza la división. El que ama las tinieblas, cuando le ponemos la lámpara, se esconde más, ¿verdad? El que está ahí, ustedes decían, si hay alguien malo escondido ahí en lo oscuro y usted le pegue el lamparazo, lo que hace es esconderse, que no lo mire. Él no quiere que lo vea, él quiere seguir haciendo su pecado en ese lugar. Y si usted le reprende y usted le dice, arrepentite porque lo que estás haciendo, él no va a querer arrepentirse, porque no siente la necesidad de hacerlo, porque le gusta o le encanta lo que hace, porque está muerto en delitos y pecados. Y por eso es que la palabra nos dice ahí que Él no ha venido para traer paz, y dice, sino espada. Y esa espada hablaba más que todo del sufrimiento. Es una metáfora de sufrir por el Evangelio. Que vamos a tener heridas, muchas veces heridas, ya vamos a ver más adelante, nuestra propia familia nos puede rechazar. O en el caso de los apóstoles, vivieron la espada en carne propia. Y hay personas en el Medio Oriente que por predicar el Evangelio también viven la espada o muere a espada. Entonces, pero no es que Dios viene con la espada desenvainada.
a traer la guerra, sino que los opositores o el que no está de acuerdo con la luz que vino al mundo provoca que haya sufrimiento en aquel que verdaderamente ha creído. Pero por eso más atrás dijo, pero no se preocupen, que hasta los pajaritos yo tengo el control y todo está en mi mano. Y aún él lo ha dicho, están en mi mano y nadie me los puede arrebatar de la mano de Dios. Aquel que ha nacido de nuevo, que confía firmemente en que Jesús es su Señor y Salvador, básicamente nadie lo puede arrebatar. Y si pueden leer allí, hay una frase que dice, aún los cabellos, el 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. No podemos añadirle ni quitarles. Él ya sabe cuántos cabellos tenemos. Aquellos que le están cayendo el pelo, no se preocupen. Dios sabe con cuántos cabellos va a terminar. ¿Así? Está todo bajo control. Todo bajo control. Así que, y dice el 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. En esos dos versos podemos ver, y aún vamos al 36 y dice, y el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Fuerte. No es este verso para, digamos, no, mira, ahí dice que vas a ser mi enemiga, porque, o la mujer, no, es que vos por eso sos mi enemigo, por eso me caes mal, porque no compartís lo que yo quiero. No se trata de discutir por problemas personales o pasionales o de diferentes situaciones. Se trata ni de pelear, sino que se trata de que debido a que el Evangelio ha llegado a nosotros, nosotros tenemos que ser una nueva criatura. No vamos a tolerar ni compartir las malas prácticas de cierta forma, porque habemos de chabacanes a chabacanes y hay ciertas mujeres o ciertos hombres que con tal de estar a favor y mantener la fiesta en paz, acceden a hacer cosas pecaminosas que el otro quiere que hagan. Anda a comprarme los cigarros, o anda a tal cosa, o mira, llévate este paquete y entregarlo allá. Diferentes cosas que pueden ser delitos, situaciones, pero como nosotros básicamente ya no estamos y sabemos qué es de hecho todos sabemos qué es lo malo y qué es lo bueno, pero la persona sin la intervención de Dios siempre va a elegir el mal. Pero aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo dentro de sí que le redarguye y le dice, esto no lo hagas, esto ya no te es lícito hacerlo a vos. Entonces, porque eso lo hemos dejado claro, el hombre sin la intervención divina, siempre que le den a escoger entre el pecado y la justicia de Dios, va a elegir el pecado, porque es más libre, ¿verdad? Más libertinaje. Pero ahora entonces de esa manera la esposa o el esposo se va a limitar a ser ejemplo en conducta de amor y perseverancia. No que va a ponerse a pelear, pero sí con palabras amables o con palabras cariñosas, expresarle de que en esas cosas que quieren ayuda, que van en contra de la voluntad de Dios, no puede ser parte, no puede ser partícipe. Y sucede con la familia, con los hermanos muchas veces. Hay hermanas que consienten andarle consiguiendo muchachas al hermano. Entonces, o viceversa, como de todo hay en la viña del Señor, güey. Entonces, pero ahora que hemos nacido de nuevo, se puede enojar mi hermano o mi hermana y decirle, hey, si vos antes me ayudabas a conseguir las cachadas, güey, ahora no. Entonces, pero esas son las cosas en las que ahora vamos a estar en contra del otro, no para pelear, sino para ponernos firme, para esclarecer que ahora somos hijos de la luz y ya no más hijos de las tinieblas. En ese aspecto. Y por eso dice acá, por eso el 37 es fuerte, dice, el que ama a padre
o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y es que recuérdense que religiosamente nuestros abuelitos o nuestras madres nos dijo, en esta religión nacimos. Y si vos me amás y me querés, aquí vas a seguir. En diferentes religiones. Hay religiones incluso como las judaizantes o las religiones medio orientales, que cuidadito, te haces cristiano, quedas expulsado, desheredado y todo. Ya no podés ni poner un pie en la casa. Porque entonces a esos términos se refiere. Si tú sabes que estás en la verdad, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, tienes una convicción, tú dices, madre, yo te amo mucho, pero es posible de que me tenga que alejar si tú no estás de acuerdo con lo que tú me dices. Un hermano nos contaba su testimonio. Él trabajaba junto con sus hermanos. Y él les decía, miren hermanos, quiero que me den 1 hora a salir antes, porque yo quiero estudiar en el seminario. Y los hermanos dijeron, no, mira, sí le dijeron, pero cuando ya se llegaba la hora, mira, me voy a ir. No, hombre, si tenemos trabajo, sigamos trabajando. No, hombre, ¿para qué vas a ir? Y no lo dejaban estudiar en el seminario y muchas veces ni congregarse en la iglesia donde él quería. Se congregaba solo los domingos, pero él quería estudiar en el seminario. Pero los hermanos no lo dejaban. Entonces él le puso en oración, Dios, permíteme poder valerme por mí mismo. Y comenzó y se separó de ellos. Estudió en el seminario, los primeros días le fueron difíciles, pero después Dios abrió puertas y le permitió poner su propio negocio, digamos. Ya no era sus hermanos, sino que él recibía y él podía estudiar. Y terminó sus estudios de teología. Pero él tuvo que dejar a sus hermanos y estar en desacuerdo con ellos. Pero después ellos pudieron ver que lo que él hacía era bueno y pudo incluso llevarles al Señor, que ellos conocieran de que estar bajo la cobertura de Dios, como yo digo, es maravilloso. Hay una bendición que yo a veces lo he dicho, no sé vivir sin esa cobertura. Gracias a Dios, desde los 14 años he fallado mucho. Han habido días o años que no me he acercado quizás a la iglesia en esos 20 años, pero estando bajo la cobertura de Dios, Dios tiene el cuidado de uno. Y eso es lo que buscamos. Y otro punto bien importante, y esto va con los padres y las alcahuetas, cuando nosotros somos alcahuetos, y dice, el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y es que, hermanos, nosotros como cristianos no podemos consentir el pecado en nuestros hogares. Si nosotros sabemos que nuestro hijo toma, por lo menos que no tome en nuestra casa. Si nosotros sabemos que nuestro hijo o hija anda con uno y con otro, por lo menos que no se acueste en la cama que tiene ahí en tu casa, porque estamos permitiendo el pecado en nuestros hogares. Si sabemos que nuestro hijo anda en malos pasos y tal vez llevó algo ahí, vamos a ponerlo ahí, llevó ahí una plasma nueva, que no consintamos que la guarde ahí, o que sabemos nosotros que es anatema, ¿verdad? Es algo que no debe. O sea, hay cosas que nosotros bien podemos saber, no consintamos ni nos volvamos alcahuetos con ciertas cosas. Expresémosles a través de la palabra que lo que están haciendo está mal, y que mientras viva en tu casa no va a andar todo tatuado y con aritos y como quiera, porque es algo que Dios nos pone a nosotros una responsabilidad como padres, ya que a pesar de que nosotros tenemos libre albedrío, pero nosotros tenemos que saber los mandatos de Dios y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y sabemos y tenemos que entender que Dios no va a bendecir nada que lo pongamos por encima de Él. Él dice, no te imprimiréis nada en tu cuerpo. Él dice, no adulteréis. Él dice, no mataréis, no robaréis. Y dice tantas cosas que no debemos de hacer. Y esas cosas, si nosotros tenemos hijos en casa, bajo nuestro dominio, que viven en nuestro techo, que comen ahí, y que nosotros podemos, con autoridad del Señor, sin pasarnos, dice ahí, vea, que no exasperéis a vuestros hijos, sino que con el consejo, con amor y con la palabra, tenemos que advertir. Porque si nosotros no hablamos, las piedras hablarán, vea, pero si nosotros no hablamos, a nosotros se nos va a demandar eso de nuestros hijos. A nosotros
Y por consiguiente no hay bendición sobre nuestros hijos, ni bendición sobre nosotros, ni en nuestro hogar, porque estamos permitiendo que lo que Dios no quiere se haga en nuestros hogares. Y de esa forma es que Él dice, el que ame a hijo o a hija, no es que la vamos a matar, ¿verdad? Sino que nosotros, por medio de, o que nos vamos a hacer, que lo vamos a abandonar. Y como ahí dice que yo amo más a Dios y te abandono, no. Ni para los padres ni para las madres, no se trata de abandonar a las personas, sino de aconsejarles y demostrarles la palabra de Dios. Y en algún momento nos vamos a alejar un poco. En algún momento vamos a tener que ser, hay que saber en qué momento. Claro, si el bicho, como dice Toby, ya tiene 40 años, pues ya puede volar solo. Entonces ya no es necesario que esté ahí. Un bien le hacemos que salga. Y si el bicho tiene 12 años, pues lógicamente está pequeño. Pero a veces hoy le llamamos como para los padres siempre somos los niños. Yo les digo, yo para un joven de 20 años soy el señor, el señor, el maestro. Pero cuando me encuentro con hombres de 70, 75, de 80, soy el bicho todavía. Entonces, eso es relativo. Me encuentro con un amigo y fraterno que me dice papito y siempre, y a veces me dicen Gabrielito y todo. Entonces, pero para otros, pues el señor ese o el maestro, ¿verdad? Para los jóvenes. Entonces, pero sí, mucho cuidado con poner sobre Dios nuestros hijos, nuestras madres o nuestros padres. Siempre Dios es el primer lugar. Y por eso Él nos pide eso. Y de ahí vamos a otra parte, que es la entrega al servicio, que es, al final vamos a hablar de cómo Dios cambia, pero ahorita dice la entrega al servicio, el 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Es algo tremendo, hermano. Nosotros, en la medida que podamos, hermanos, tomar su cruz es simplemente estar en comunión con Él y hacer la voluntad de Él. Básicamente nosotros, ¿cuál es la voluntad de Él? Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Nosotros en la medida que podamos, seamos ejemplo. No nos mezclemos entre la majada y comencemos a actuar como ellos, sino que seamos valientes, porque cuesta no entrar en cuestión de broma. Cuesta no entrar en cuestión de participar de ciertas cosas que no le gustan a Dios, pero tenemos que tener el control y en cierto momento poder expresarle, yo soy cristiano y yo con gusto te ayudo en lo que sea, pero no quiero que me hables de esta manera. Es necesario que no me hables de esta manera, porque hay quienes que solo hablan con el léxico vulgar, ¿verdad? Entonces, porque no voy a tratar, como dijo aquel, yo no acepto que me traten de esta manera, así que por favor, trátame como una persona normal, ¿verdad? Hablar. Y ellos, claro, van a entender y te van a hablar por lo menos la mitad de las malas palabras que te dicen. Porque acuérdense que todas esas cosas se pegan. Si tú comienzas a hablar con ellos, malas palabras, cuando sintas, cuando falles un gol, vas a decir la mala palabra. Con los pequeños que son futbolistas. O cuando se pegue un machucón, le va a salir ahí y todo, o cualquier cosa de repente, porque de lo que nos alimentamos, de eso damos, de eso tenemos dentro de nosotros. Así que ahí dice que eso es tomar la cruz, sentir en nuestro corazón el temor a Dios, saber que Dios está con nosotros siempre y que Él pues nos va a ayudar a llevarla. Porque Él dijo en un momento, Él dio la analogía de la cruz y también Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligero. Y ¿saben qué? El yugo no es solo de uno, los yugos son de dos. A un lado se pone al buey viejo normalmente y al otro lado se pone al buey joven, al bellaco, al que busca para los lados. Y el buey viejo que está al otro lado lo guía. Entonces nuestra relación con Dios es en ese yugo. Si nosotros tomamos el yugo, Dios va a estar, o Jesucristo va a estar a nuestro lado y va a hacer que nuestra carga
o nuestros problemas sean más ligeros y nos va a ayudar. Y por eso es que Él dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y siempre cuando representamos la madera, un yugo de madera, siempre representamos a Jesucristo. Es una forma, una simbología de Cristo. Por eso les digo, la cruz, el yugo, Él dijo, el que no toma su cruz o mi yugo, no es digno de mí. Así que de esa manera recuerden que el yugo del Señor, como dice el 11:28, aquí está, aquí en la misma página está. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es fácil? Porque Él está con nosotros. Y Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que, y de ahí seguimos, el 38. No, el 39. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Cuando nosotros decimos el que haya su vida, nos vamos a la parte del materialismo. Cuando nosotros decimos he hallado mi vida, estoy teniendo éxito, estoy ganando bien, tengo lo que quiero, hay que revisar de qué forma lo está haciendo también. Si lo que está haciendo es lícito, pero incluso puede ser perfecto, pero ¿saben qué? Pero no le queda tiempo para tener comunión con Dios. Y es de tener ese cuidado. Podemos ganar el mundo, como dice, y riquezas, fama, gloria, pero si no encontramos a Jesucristo, si no le brindamos nuestro corazón, si no tenemos intimidad con Él, si no nos damos el tiempo de conocerle, lo hemos perdido todo al final de nuestra vida. Porque básicamente, por eso Él dice, el que haya su vida en las riquezas, en la fama, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Aquel que aparentemente dice, no hombre, si ahora vos ya te hiciste cristiano, ya te fregaste, ¿verdad? Ya te hiciste triste, ya hiciste lo otro, ya no vas a lograr tener dinero, si tantos millones te iban a ofrecer, ¿verdad? De allá de la empresa, que galán, ¿verdad? Que le ofrecieran millones, pero no, pero ibas a ganar más, porque testimonios de muchos les ofrecen empleos muy buenos, pero lejos de sus casas, lejos de sus iglesias, donde no se van a congregar, donde no van a tener la oportunidad, muchas veces van a trabajar 24/7. Hubo a uno que le ofrecieron que se fuera todo un año para Estados Unidos y que le iban a pagar muy bien, una cantidad que cualquiera dice que sí, pero él dijo no. Lo primero que le pasó, que ya tenía la experiencia de que los que se fueron encontraron a la señora con otro, ¿verdad? Lejos de los caminos del Señor, ¿verdad? No hablamos de la iglesia. Entonces, eso fue algo que él dijo, bueno, voy a deshacer mi hogar. Pero imagínense, el Señor todavía nos está diciendo que le amemos más que a nuestros hogares a veces, que a nuestras parejas, que a nuestros hijos. Entonces, imagínense este tipo, con tal de que no venir y después encontrar que la hija le dijera papá a otro, no fue. Dijo, me quedo aquí, cuidando mi casa. No digamos, cuidando nuestra casa, cuidando nuestro ministerio, cuidando nuestra iglesia. Es importante. Y por eso dice que el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. En Cristo, hermanos, lo tenemos todo y no perdemos nada. Encontrar a Jesucristo o dejar que Jesucristo nos encuentre es lo más valioso que podemos tener. Y más que Él dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Él tiene el cuidado de nosotros. Él sabe cuánto nos puede dar más aún. Nosotros creemos que por allá afuera, no es así. Y también está en el otro sentido, que muchas veces nuestra vida va a correr peligro por causa del Evangelio. Y no tenemos que negarle, como leímos en el 30, en el 33. Porque entonces, dice, Él nos va a negar. Y son cosas muy fuertes las que habla. Y dice el 40,
Vamos a la otra parte también, siempre en el servicio. El que recibe, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, o sea, al Padre. Dice, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahí nos está diciendo y les estaba diciendo a ellos, si a ustedes les reciben, pues ellos van a recibir la bendición de un profeta, de un predicador. Si les reciben, porque es como que me estén recibiendo a mí y yo voy a bendecir. Eso nos llama a nosotros, a que nosotros seamos hospedadores, seamos amables con las personas, que sepamos que están en el camino del Señor, independientemente de la iglesia o de la denominación que sean. Nosotros acá somos un solo cuerpo de Cristo en diferentes iglesias. Nosotros no tenemos que tener rivalidad con ninguna iglesia, ni porque aquella tiene más, ni porque aquella tiene menos, ni porque allá se fueron los otros hermanos que antes se congregaban aquí. No, simplemente Dios sabe cómo va a hablar al corazón de cada persona. Y hay personas que por diferentes situaciones se cambian de iglesia. Lo malo es volver atrás y no seguirse congregando. Ahí sí es el problema, porque como los 5,000 que fueron alimentados, dice, desde entonces dejaron de seguirle y volvieron atrás. No, siempre y cuando nosotros, por cuestiones de residencia, por cuestiones que a veces no podemos incluso ni expresarlas, pero siempre y cuando sigamos al blanco perfecto, Jesucristo, estamos sobre la roca y estamos por buen camino. Y por eso siempre tenemos que tener los unos por los otros, el recibirles. Y si también nosotros vamos a predicar y no nos reciben, bueno, y si nos reciben, pues la bendición no la llevamos nosotros, sino que la da Jesucristo. Así. Y por eso, y dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, dice el 42, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Básicamente, hay una recompensa en recibir a un hijo de Dios, por cuanto es discípulo. ¿Cuántos pero esa palabra, por cuanto es discípulo, no dice por cuanto es creyente o por cuanto es cristiano, ¿verdad? Por cuanto es discípulo. Por eso las cualidades de un discípulo es importante, y una de ellas era Jesucristo basta. Jesús es suficiente. Entonces nosotros tenemos que aspirar a ser un discípulo del Señor en constante crecimiento. Un discípulo es aquel que aprende de un maestro, pero que también está dispuesto a enseñarle a otro, que no se lo queda. Entonces nosotros tenemos a quien tenga más facilidad de palabra, le es más fácil enseñarle a otro, pero también con el ejemplo, hermano. Si a mí no me gusta hablar, pero a veces recuerden que el ejemplo habla más que 1,000 palabras. Entonces, si él dice, bueno, este es callado, pero todo lo hace bien, y que la gente diga, yo quiero tener de lo que se tiene. Como dice uno de 100 días, que cuando escuchó el testimonio de una persona y dijo, bueno, yo quiero lo que vos tenés, le dijo, si yo estoy fregado, entonces, decime cómo hago. Y le dijo, recibí a Jesucristo. Y de ahí, y permite que la comunión con Él te cambie. Porque no somos nosotros que nos vamos a cambiar o vamos a forzar nuestros hábitos, sino que es la comunión con nuestro Padre. Así que de esa manera vamos a concluir ya. Y como les decía, el Señor va a hacer un cambio totalmente en nuestras vidas. Y el número uno que tiene que hacer, y que es parte de que un discípulo, un seguidor del Señor, es que tiene que haber un cambio espiritual. Y Efesios 2, 1-5 nos dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora Dios nos ha dado, en cuestión de tiempo no voy a ir a los versos, pero que nos ha dado una nueva vida, y por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero eso, pasamos de estar muertos en delitos y pecados a una nueva vida. Ahora,
cronológicamente también Cristo divide nuestra historia en lo que éramos antes y en lo que ahora somos. Si seguimos siendo los mismos de antes, nazcamos de nuevo. Nos es necesario nacer de nuevo, porque ahí tiene que haber un cambio. Dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Y si seguimos siendo esclavos de nuestros vicios y nuestras pasiones, entreguemos nuestro corazón con un corazón contrito y humillado, porque Él no lo va a rechazar jamás. Porque nosotros tenemos que entender la necesidad, que necesitamos ser salvos, que solos nada podemos hacer. Por eso tiene que haber un antes y un después en nuestras vidas. Y eso también lo dice Efesios 2:3. Ahora, Jesús va a hacer una división en nuestras relaciones, no para hacer acepción de personas, porque dice la palabra que hacer acepción de personas no es bueno, sino para poder con respeto y con amor de Dios diferenciarnos y poder hacer lo que Dios quiere. Entonces, en nuestras relaciones, en nuestra familia, Dios va a poner amor en nosotros, ese amor que no tenemos, ese amor que en algunos casos no nos permite ni abrazar a nuestro Padre, porque nos fue creado que los hombres no se abrazan, que los hombres no se dicen un te quiero, un te amo. Dios va a sanar esas relaciones. Y porque a veces creemos que esas palabras son solo entre parejas. Entonces Dios tiene que ir sanando esos corazones, ir quitando resentimientos entre hermanos, entre madres e hijos. Dios tiene que sanar y tiene que haber ahí una división, pero una división positiva, no para pelear, sino que digan, yo era antes así, pero no, ahora. Y como les dijimos, en lo que está mal, hay que decirlo con amor y ponernos firmes y no permitir ni consentir. Entonces, en las relaciones, tanto en nuestros trabajos, ya dejar de hacer cosas que a Dios no le agradan, y con nuestros amigos. Y eso en la familia, Hechos 16, 25 al 34, nos habla de un hombre que transformó su familia por conocer a Jesucristo. Pablo y Silas estaban presos. Las rejas de toda la cárcel se abrieron. Y el que estaba ahí de guardia dijo, se me escaparon todos. Como se fue la luz también, y dijo, bueno, no me queda de otra que si no quiero que me maten mis superiores, me mato yo mismo. Y Pablo le dijo, no te hagas daño, no atentes contra tu vida, que aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y cuando él vio esa muestra de que no era una persona normal, o sea, simplemente era alguien diferente, había un antes y un después. Entonces en esa persona dijo, bueno, ¿y qué tengo que hacer para tener la fe que ustedes tienen y para recibir a nuestro Señor Jesucristo? Y dice que recibió al Señor Jesucristo y se bautizó él y toda su casa. Entonces, así es como tiene que llegar el Evangelio a nuestra familia. Cómo tiene que haber esa división, pero una división para bien, en el cual rechazamos esto y le damos la bienvenida a la vida. Entonces, y ahora en nuestro servicio, Salmos 28:7, si me acompañan, ya con eso termino. Salmos 28:7. Y dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con cántico te alabaré. Y el 6 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Entonces el 73:26 es uno que a mí me encanta. Salmo 73:26. Y dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, si la roca de nuestro corazón y nuestra porción es Dios para siempre, compartámosla. Compartamos esa porción, compartamos esa salvación, y el compartir nuestra salvación con los demás nos va a traer gozo y paz en nuestros corazones.
No sabes la alegría que se siente de poder compartir las maravillas que Dios hace. Como familia, Dios nos ha permitido el privilegio de que muchas veces compartimos en diferentes partes del país. Esta semana estuvimos en La Palma, Chalatenango. Y a pesar de que quizás económicamente, podría decir, gastamos hasta de más. Pero Dios lo había provisto ya antes. Entonces, nadie nos pagó un 5 por ir allá. Hotel y todo, transporte y todo, comida, todo. Nosotros corre por nuestra cuenta, pero con contar las maravillas que Dios hace en nuestra vida, de cómo nos ha cuidado desde nuestros pequeños y de cómo tenemos a nuestro milagro, Dios es bueno. Y con eso nosotros venimos contentos, gozosos, cansados quizás, pero alegres de que Dios está con nosotros. Y saber eso es el tesoro más grande, hermanos. Así que en nuestra vida, hermanos, tiene que haber una división. Apartar lo malo y decirle sí a la vida, sí a nuestro Señor Jesucristo. Y decirle, quiero ser tu discípulo. Porque el que recibe a un discípulo, dice, tendrá su recompensa. Y cada discípulo tiene su recompensa también aquí en la tierra y en los cielos. Amén. Gracias, Señor, porque eres maravilloso y nos has permitido estudiar esta palabra, Señor. Nos quedamos cortos, Señor, porque tus palabras no tienen explicación humana, Señor, sino que son dichas por el Todopoderoso. Tú quisiste darles muchos consejos a tus discípulos y de esta manera, Señor, nos sigues hablando a nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para poder hacer un antes y un después en cada una de nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, nos pueda hacer nacer de nuevo. Que la comunión con tu Espíritu Santo, Señor, que habita en nosotros, pueda crecer cada día más y más, para que surja de nosotros una agua viva que pueda ser de salvación a otros. Y si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Jesucristo, levanta tu mano y uno de los consejeros se acercará a ti para orar. ¿Hay alguien en este lugar que quiera levantar su mano para recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal? Señor, te damos gracias porque somos tus hijos. Sabemos que tú eres nuestro Padre, que tienes el cuidado de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos en tu camino. Que tu gracia, Señor, nos ayude, nos sostenga, y que si caemos, Padre bendito, tu palabra nos dice que 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Ayúdanos a levantarnos de ese lugar en el cual podemos haber caído en estos días, inclusive hoy. Y Señor, danos esa nueva oportunidad. Haz en nosotros cosas nuevas, Padre eterno. Ahora, Padre, llévanos bien hacia nuestros hogares. Bendice cada una de nuestras familias, cada uno de nuestros lugares de trabajo, lugares de estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pie, hermanos, vamos a cantar una alabanza. Así como decía nuestro hermano Gabriel. El Señor es fiel y su misericordia es para siempre.
Te